Vamos a leer primera de Tesalonicenses, desde el 2:17 hasta el 3:10. Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por breve tiempo, en persona, no en espíritu, estábamos muy ansiosos con profundo deseo de ver vuestro rostro, ya que queríamos ir a vosotros, al menos yo, Pablo, más de una vez, pero Satanás nos lo ha impedido. Porque ¿quién es nuestra esperanza o gozo o corona de gloria? ¿No lo sois vosotros en la presencia de nuestro Señor Jesús en su venida? Pues vosotros sois nuestra gloria y nuestro gozo. Por lo cual, no pudiendo soportarlo más, pensamos que era mejor quedarnos solos en Atenas y enviamos a Timoteo, nuestro hermano y colaborador de Dios en el Evangelio de Cristo, para fortaleceros y alentaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por causa de estas aflicciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto hemos sido destinados. Porque en verdad, cuando estábamos con vosotros, os predecíamos que íbamos a sufrir aflicción, y así ha acontecido, como sabéis. Por eso también yo, cuando ya no pude soportar más, envié para informarme de vuestra fe, por temor a que el tentador os hubiera tentado y que nuestro trabajo resultara en vano. Pero ahora Timoteo ha regresado de vosotros a nosotros y nos ha traído buenas noticias de vuestra fe y amor, y de que siempre tenéis buen recuerdo de nosotros, añorando vernos como también nosotros a vosotros. Por eso, hermanos, en toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados respecto a vosotros por medio de vuestra fe, porque ahora sí que vivimos, si vosotros estáis firmes en el Señor. Pues, ¿qué acción de gracias podemos dar a Dios por vosotros, por todo el gozo con que nos regocijamos delante de nuestro Dios a causa de vosotros? Según oramos intensamente de noche y de día, que podamos ver vuestro rostro y que completemos lo que falta a vuestra fe. Las maneras en las que Pablo demuestra el entrañable amor que le tenía a los tesalonicenses aparecen aquí, y la primera de ellas es el profundo anhelo que tenía por verlos de nuevo. Esto está en los versículos 2:17 al 2:20, es la última parte de este capítulo 2. Después de animarlos por su respuesta ejemplar ante los sufrimientos que estaban padeciendo, en el versículo 17 Pablo expresa algo que nos permite qué tan grande era ese amor que les tenía. Vean cómo dice ahí, dice: pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por breve tiempo, en persona, no en espíritu, o de rostro, pero no de corazón, estábamos muy ansiosos con profundo deseo de ver vuestro rostro. Y esta traducción no hace justicia a la intensidad del anhelo que Pablo tenía. Creo que la Nueva Versión Internacional lo traduce de una manera más clara y más exacta. Fíjense cómo lo dice. Dice: nosotros, hermanos, luego de estar separados de ustedes por algún tiempo, en lo físico, pero no en lo espiritual, con ferviente anhelo hicimos todo lo humanamente posible por ir a verlos. Esto sí expresa el deseo que había en el corazón de Pablo. En Hechos 17, y no lo vamos a ver ahorita, pero nomás les recuerdo que en Hechos 17, 1 al 10, ahí se nos relata lo que ocurrió en Tesalónica y por qué fue que Pablo y sus acompañantes tuvieron que salir apresurados de la ciudad, porque se hizo un alboroto a causa de la predicación del Evangelio. Y para que no fueran físicamente agredidos, los discípulos, los nuevos creyentes ahí en Tesalónica, en el versículo 10 de Hechos 17, nomás dice que los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas a Berea, a otra ciudad cercana. Pero los apóstoles querían dejarles bien claro a los tesalonicenses
que haber sido separados de ellos les causaba un gran dolor. Y la palabra que Pablo usa en el idioma original cuando dice que fueron separados, dice, fuimos dejados huérfanos de ustedes. Se sentían como cuando a un padre le arrancan a sus hijos o a un hijo a sus padres. Y también quería dejarles claro que el hecho de que no hubieran regresado no era por falta de afecto o cuidado por ellos, porque aunque estaban físicamente separados, su corazón, dice, se quedó con ustedes. Nuestro corazón nunca se fue. El anhelo de Pablo por regresar a Tesalónica no podía ser mayor, y eso lo llevó a hacer su mejor esfuerzo. Como dice la versión internacional que acabo de leer, lo llevó a hacer todo lo humanamente posible por ir a verlos. Y creo que el distanciamiento social obligatorio que estamos viviendo actualmente nos permite entender mejor ese profundo anhelo que Pablo tenía por volver a ver el rostro de sus compañeros, de sus nuevos creyentes, y por ver a verlos sin cubrebocas, como nos tenemos que ver ahora, ¿verdad? Si nosotros, hermanos, que sí nos podemos comunicar a cualquier hora del día y podemos vernos las caras a través de una pantalla, anhelamos volver a vernos cara a cara, estar juntos. Imagínense cómo se sentía Pablo cuando no había celulares, ni Zoom, ni FaceTime, ni nada de eso, y cuando no sabía cómo estaban aquellos a quienes tanto amaba. Y lo único que sí sabía era que estaban en tremendos problemas, enfrentando persecución. ¿Cómo estaríamos nosotros? Piensen en esto, si en medio de esta tremenda pandemia global no tuviéramos noticias de nuestros seres queridos que viven lejos y que lo único que supiéramos es que la pandemia está terrible, que tal vez es el lugar en el que más está afectando donde viven esos seres queridos. Y si la única manera en la que pudiéramos comunicarnos con ellos fuera por carta, ¿cómo responderíamos? Así se sentía Pablo con respecto a sus nuevos hijos espirituales. Y en el versículo 18, Pablo les explica la razón por la que, a pesar de que hizo todo lo humanamente posible, no pudo regresar a verlos. Ahí les dice, ya que queríamos ir a vosotros, al menos yo, Pablo, más de una vez, pero Satanás nos lo ha impedido. Pablo hizo un esfuerzo tan grande por regresar que solo algo sobrenatural lo pudo frenar. Y eso es exactamente lo que sucedió. Fue la oposición satánica lo que le impidió regresar a Tesalónica. Aunque el pasaje no nos dice exactamente cómo fue que Satanás se lo impidió. Solo sabemos que Dios en su soberanía permitió que el adversario estorbara aún sus mejores esfuerzos por regresar. Y para que no dudaran de la sinceridad, del anhelo que tenía por verlos y del esfuerzo que había hecho, en los versículos 19 y 20, Pablo les da otra razón por la que anhelaba verlos. Y les dice, ¿quién es nuestra esperanza o gozo o corona de gloria? ¿No lo sois vosotros en la presencia de nuestro Señor Jesús en su venida? Pues vosotros sois nuestra gloria y nuestro gozo. Como Pablo los ama entrañablemente, él piensa y él espera lo mejor de ellos. Y por eso afirma que ellos son su orgullo y su alegría. A eso se refiere cuando dice, ustedes son nuestra gloria y nuestro gozo. Son su orgullo y su alegría. Y lo son tanto en el presente como en el futuro, cuando el Señor regrese y Pablo esté junto con ellos en la presencia de nuestro Rey y Redentor Jesús. Porque Pablo confiaba plenamente que su labor de compartirles el Evangelio de Dios no iba a ser en vano, a pesar de que estaba muy preocupado por ellos. Pablo tiene una fuerte esperanza en esta iglesia. Y esa iglesia, como vamos a ver en unos momentos,
ya era para él una fuente de gran gozo. Y la segunda evidencia del tremendo amor que Pablo tenía por ellos es que tomó acciones concretas para fortalecer la fe de sus seres amados en Tesalónica. Y para entender bien esta sección, recuerden que la separación de Pablo y de sus compañeros de la naciente iglesia en Tesalónica fue forzada, fue apresurada, fue muy dolorosa. Tengan eso en mente. El haber sido arrancados de esa iglesia, el haber sido frustrados en los planes que tenían para instruirlos en las verdades del Evangelio, produjo en Pablo una enorme preocupación por ellos, porque no acabó de instruirlos como él quería. Y esa preocupación llegó a tal grado que lo llevó a hacer algo al respecto, lo llevó a tomar acciones concretas por el bien de ellos, porque eso es lo que hace el amor. Cuando amamos a alguien, hacemos lo que sea, lo que podamos por el bien de la persona amada. Y en los versículos 3:1 y la primera parte del 2, vemos cuál fue la acción que Pablo tomó. Ahí dice, por lo cual, no pudiendo soportarlo más, pensamos que era mejor quedarnos solos en Atenas y enviamos a Timoteo, nuestro hermano y colaborador de Dios en el Evangelio de Cristo. Este es un acto sacrificial que refleja el profundo amor pastoral que Pablo les tenía, a tal grado que decidió quedarse solo en una ciudad extraña y enviarles a Timoteo, destacando el hecho de que Timoteo no nada más era su compañero, su hermano en la fe, sino también era un colaborador de Dios en el Evangelio de Cristo. Y en la segunda parte del versículo 2, Pablo les declara el fin específico, el propósito para el cual les envía a Timoteo. Y les dice, para fortaleceros y alentaros respecto a vuestra fe. Y lo repite en el 3:5. Ahí dice, por eso también yo, cuando ya no pude soportar más, envié para informarme de vuestra fe. Lo que más le preocupaba a Pablo, su mayor preocupación y su mayor carga por ellos era que estuvieran fuertes en lo más importante de la vida de una persona, que es nuestra fe en Cristo. Pablo, noten aquí que Pablo no estaba interesado en saber si les estaba yendo bien en sus negocios, o no estaba interesado en saber si estaban bien de salud, o cómo estaban las circunstancias de la vida ahí en su ciudad. A Pablo le importaba nada más una cosa, por encima de todo, que estuvieran bien en su fe en Cristo. ¿Y por qué era la fe en Cristo lo que más le importaba a Pablo? Pues porque Pablo estaba escribiendo, inspirado por el Espíritu Santo, estaba escribiendo la voluntad de Dios, la mente de Dios, que también para Dios eso es lo más importante, nuestra fe en Él. Y también era lo que más le importaba a Pablo, porque la fe, hermanos, nuestra fe en Cristo, es lo único que nos puede ayudar a resistir los ataques y aflicciones que vienen a nuestras vidas. Timoteo fue enviado para fortalecerlos en esa fe. Y esa palabra fortalecerlos se refiere al proceso de afianzarlos, establecer bien fuerte el fundamento de su confianza en Dios, sobre todo cuando se enfrenta a persecución o apostasía, que es el hecho de que muchos se aparten de la fe. Y también lo envió para alentarlos en la fe, y eso se refiere a exhortar a los recién convertidos a perseverar, a mantenerse fieles a pesar de las tribulaciones. Eso era una parte esencial del ministerio de seguimiento que se le daba a los nuevos creyentes. Y como esto les estaba sucediendo a ellos en terribles momentos de persecución y de ataque, Pablo les envió a su fiel colaborador. La fe de los tesalonicenses, que era de suprema importancia para Dios y para Pablo,
no se refiere simplemente a que ellos creían en Cristo, recibieron las noticias de Cristo, o no se refiere a una fe general en Dios. ¿Saben a qué se refería con esto? Se refería más bien a ser y vivir como un verdadero seguidor de Cristo. Pablo envía a Timoteo para cerciorarse de que ellos seguían viviendo como fieles discípulos de Jesús. Timoteo fue enviado para investigar si ellos seguían firmes en su lealtad a Cristo, o para ver si algunos tal vez habían abandonado la fe ante la tremenda presión que estaban enfrentando. Y Pablo conocía muy bien las artimañas del enemigo, y por eso en el versículo 5, en la segunda parte, expresa su preocupación de que algunos de ellos hubieran sucumbido ante los ataques de Satanás. Por eso dice ahí, por temor, les envía a Timoteo por temor a que el tentador os hubiera tentado y que nuestro trabajo resultara en vano. El tentador, Satanás, estaba detrás de la persecución que estaban padeciendo los tesalonicenses. Y la principal tentación que enfrentaban, ¿saben cuál era? No era una tentación a cometer algún pecado específico, era la tentación a rendirse ante la presión, a abandonar a Cristo, a renunciar a la fe. Y un comentarista dice que mientras sus compatriotas los perseguían y los atacaban, los judíos ahí en su ciudad tal vez se les acercaban y les decían: ya deja de sufrir y renuncia a Cristo, dale la espalda a Cristo. Así estaban viviendo estos pobres nuevos creyentes. Y ahora una pregunta que nos debemos hacer es: ¿cuál es nuestra principal preocupación en cuanto a las vidas de nuestros seres amados? ¿Qué es aquello en lo que tú más piensas o lo que más te quita el sueño con respecto a ellos? ¿Su bienestar físico? ¿Su bienestar mental, emocional? ¿Su preparación profesional? ¿Su posición económica? ¿O lo es lo que Dios nos está mostrando aquí que debe serlo? Su condición espiritual, su fe en Cristo. Y si realmente es esto último lo que más anhelas para tus seres queridos, ¿qué estás haciendo al respecto? ¿O qué puedes y estás dispuesto a hacer al respecto? Y luego, en su afán por evitar que su fe fuera sacudida, Pablo les recuerda algo muy importante en el versículo 3. Les recuerda algo que ellos ya sabían, porque Pablo mismo se los había enseñado en el corto tiempo que pasó con ellos. Pero es algo que tanto ellos como nosotros tendemos a olvidar fácilmente, que es difícil de asimilar. ¿Saben por qué? Porque es algo que no le gusta a nuestra carne. Vean lo que les recordó en el versículo 3. Les dijo: les mandé a Timoteo para fortalecerlos en su fe y para que nadie se inquiete por causa de estas aflicciones, porque ustedes mismos saben que para esto hemos sido destinados. La clara enseñanza de Pablo en todas las iglesias, no nada más lo enseñó en Tesalónica, en todas. Su enseñanza incluía la declaración que aparece en 2 de Timoteo 3:12. Léanla conmigo. Y en verdad, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Tales aflicciones son parte esencial de la vida cristiana establecida por Dios mismo, como Pablo lo declara también en Hechos 14, versículo 22, en la segunda parte. Ahí dice: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y lo repite con otras palabras en Filipenses 1:29, porque a vosotros se os ha concedido por amor de Cristo no solo creer en Él,
sino también sufrir por Él. Pablo quiere que ellos entiendan muy bien y que no olviden, y Cristo quiere que ustedes y yo también entendamos muy bien, hermanos, y que no olvidemos que sufrir persecución o aflicción no debe ser visto como un evento extraordinario, sino como parte de aquello a lo que fuimos llamados, y por lo tanto no debe inquietarnos o sacudirnos cuando empiece a suceder. Pedro nos lo enseña también en 1 de Pedro 4, versículos 12 y 13. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que en medio de vosotros ha venido para probaros, como si alguna cosa extraña les estuviera aconteciendo. Antes bien, en la medida en que compartís los padecimientos de Cristo, regocijaos, para que también en la revelación de su gloria os regocijéis con gran alegría. Si es cierto autor, hablando de lo que estaba pasando ahí en Tesalónica, dijo lo siguiente, dijo, Pablo no está hablando de un periodo de persecución que va a pasar y la iglesia regresará a la normalidad. Más bien la normalidad es la persecución. Y es curioso que ahorita una de las palabras que más sale de nuestra boca es, ¿cuándo volverá la normalidad? Pero aquí Dios nos está recordando algo que a lo mejor no queremos recordarnos a nosotros mismos. No queremos pensar mucho en eso, no queremos hablar mucho de eso. La normalidad es la aflicción, hermanos. Y me pasaba por la mente al preparar este mensaje, si tal vez Dios esté permitiendo esta pandemia a nivel mundial para a su pueblo, a sus discípulos, a quienes queremos vivir piadosamente en Cristo Jesús. Nos quiere recordar que la aflicción es nuestra normalidad. La teología del sufrimiento era una parte fundamental de la enseñanza de la iglesia primitiva, a diferencia de lo que muchas iglesias por todo el mundo enseñan en nuestros días. En nuestros días lo que se enseña es una teología totalmente distorsionada, que promete prosperidad y ausencia de sufrimiento y de problemas como recompensas o frutos de la fe. Y eso es totalmente contrario a lo que enseña la palabra de Dios. Y luego en el versículo 4, Pablo les vuelve a recordar lo que él mismo les había enseñado y profetizado acerca de las aflicciones que tarde o temprano vienen a las vidas de todos los discípulos de Cristo. Vean el versículo 4. Porque en verdad, cuando estábamos con vosotros, os predecíamos que íbamos a sufrir aflicción. Y así ha acontecido, como sabéis. Y Pablo, noten que aquí está hablando en primera persona del plural. Íbamos. Él se incluye. ¿Por qué? Porque esto también es para los apóstoles, para los pastores, para los líderes, para los cristianos que se sienten que son muy buenos cristianos. Y aunque Pablo y sus acompañantes no habían podido permanecer ahí en Tesalónica todo el tiempo necesario para instruirlos en todas las doctrinas básicas de la fe cristiana, este versículo 4 nos demuestra que sí les impartieron la enseñanza básica sobre la teología del sufrimiento, porque eso era una parte esencial de la instrucción para nuevos convertidos. Y les dieron esta instrucción por medio de una palabra profética, porque cuando dice que les predecían, está diciendo que les estaban anunciando por anticipado lo que iba a suceder. Y ese verbo, les predecían, en el griego implica repetición, lo que quiere decir que se los enseñaron y se los dijeron no una ni dos, sino muchas veces. ¿Por qué? Pues por lo que ya mencioné anteriormente. Eso tendemos a olvidarlo con mucha facilidad. En otras palabras, Pablo y sus colegas les enseñaron que estaban destinados para sufrir.
Les predijeron que sufrirían aflicción y así como se los predijeron, así sucedió. Hermanos, esta enseñanza es muy oportuna y necesaria para todos nosotros, que estamos viviendo tiempos, como ya lo mencionó Carlos ahorita, de gran sufrimiento, dolor, incertidumbre, aislamiento y en muchos casos incluso temor causados por la pandemia mundial que nos azota. Y este pasaje nos muestra la enorme importancia de la sana doctrina para poder mantenernos firmes en la fe y no sucumbir ante doctrinas falsas que puedan sonar más atractivas. Este pasaje nos recuerda que el sufrimiento y la aflicción que muchos creyentes, hermanos nuestros, ya están enfrentando, o sus seres queridos los están enfrentando. Eso es algo que tarde o temprano todos los que queremos vivir piadosamente en Cristo padeceremos. Pues para esto hemos sido destinados. Y aquí quiero preguntarte algo. ¿Qué fue lo primero que pensaste cuando yo dije esas palabras? Y las voy a decir una vez más. Y quiero que observes lo primero que viene a tu mente. El sufrimiento y la aflicción que muchos de nuestros hermanos o seres queridos o conocidos ya están padeciendo es algo que tarde o temprano todos los que queremos vivir piadosamente en Cristo Jesús padeceremos, pues para eso hemos sido destinados. ¿Qué es lo primero que piensas? ¿Sabes por qué te pregunto qué es lo primero que piensas? Porque eso refleja cuál es tu verdadera teología del sufrimiento. Eso refleja lo que realmente crees acerca del sufrimiento, no lo que dices creer. Y si lo primero que vino a tu mente fueron cosas como estas, no creo que Dios tenga eso para mí. Yo soy buen cristiano, yo no le hago mal a nadie. O pues sí dirá eso la Biblia, pero es para otros. Porque yo soy más fiel que otros cristianos. O tal vez estás pensando, no creo que lo estén interpretando bien, porque Dios es amor, Dios es misericordioso, eso no me va a pasar a mí. Si eso es lo primero que piensas, te tengo que decir que tu teología del sufrimiento está distorsionada. Y estás rechazando lo que claramente nos enseña la palabra de Dios. Y te lo voy a preguntar de otra manera. ¿Cómo está tu fe al enfrentar la aflicción que Dios en su amor nos anunció que vendría a nuestras vidas? Aunque no lo podamos entender. Si tu fe está siendo sacudida, si estás más en temor que en confianza en Dios, tal vez sea porque has escuchado y has creído más un evangelio y una teología de la prosperidad que no están basados en la palabra de Dios. Y si ese es tu caso, te animo a que pongas toda tu confianza solo en Cristo. Porque en Jeremías 17:5 así te dice el Señor: maldito el hombre que en el hombre confía y hace de la carne su fortaleza, y del Señor se aparta su corazón. Pero en Nahum 1:7 también nos dice que bueno es el Señor, una fortaleza en el día de la angustia. Y hace una fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en Él se refugian o confían. Y aquí permítanme hablarles a los que tal vez están conectados a esta transmisión por primera vez, a los que no pueden poner su confianza en Cristo porque aún no viven para Cristo. Permítanme decirles con mucho respeto que si no viven para Cristo, entonces viven para ustedes mismos
o para alguna otra cosa creada, porque no hay una tercera opción. Y tu teología de la vida está distorsionada porque vives rechazando el amor y los propósitos de Cristo para tu vida. Y te quiero animar a que te arrepientas y a que le entregues tu vida a Cristo, confiando totalmente y solamente en Él, que es la verdadera fe. Y en la medida en la que compartas los padecimientos de Cristo, ya cuando confíes en Él, regocíjate para que también en la revelación de su gloria te regocijes con gran alegría. Porque Él ya nos prometió en Juan 16:33 que en el mundo tendremos tribulación, pero nos dice, confiad, yo he vencido al mundo. Y la tercera evidencia del amor de Pablo está en la siguiente sección del capítulo 3, versículos del 6 al 10. Y es la emotiva y piadosa reacción que él tuvo ante el bienestar de los seres amados. En esta sección se nos narra el informe que Timoteo le trajo y la emotiva y piadosa reacción de Pablo cuando escuchó las buenas noticias sobre los creyentes de Tesalónica. Recuerden que la mayor preocupación de Pablo era que la fe de los tesalonicenses no hubiera sido sacudida por la persecución que estaban padeciendo, que había sido instigada por el mismo Satanás. Se pudiera decir que Pablo esperaba recibir malas noticias de Timoteo, pero recibió muy buenas nuevas. Vean el versículo 6. Pero ahora Timoteo ha regresado de vosotros a nosotros y nos ha traído buenas noticias de vuestra fe y amor, y de que siempre tenéis buen recuerdo de nosotros, añorando vernos, como también nosotros a vosotros. Timoteo trajo buenas nuevas de aquello que era lo más importante para Pablo y para Dios, la fe de esos nuevos creyentes. Pues al estar entre ellos, observó que en lugar de sucumbir a los ataques de Satanás, seguían tenazmente agarrados al Evangelio de Cristo. Y no solo eso, observó que entre ellos se amaban con amor fraternal. Y con esto Pablo hubiera estado más que contento. Pero además Timoteo le informó a Pablo que en lugar de estar ofendidos con él por su ausencia y por no haber regresado, ellos siempre lo recordaban con afecto, añorando verlo. Los tesalonicenses también amaban a Pablo. Y esto debe haber hecho a Pablo brincar de alegría. Y en el versículo 7 se nos dice que aunque Pablo estaba enfrentando necesidad y aflicción, y no nos dice de qué maneras, él y sus compañeros fueron consolados respecto a vosotros, pero vean qué fue lo que los consoló. Por medio de vuestra fe. La prioridad es la fe. Lo más importante es la fe. Lo fundamental siempre es la fe. Por eso Pablo fue consolado. Y en el versículo 8 agrega, lo dice de otra manera, porque ahora sí que vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. A lo que Pablo se refiere aquí es al gran alivio o la gran tranquilidad que experimentó cuando se enteró de que los tesalonicenses seguían confiando en Cristo, firmes en el Señor, porque no existe en este mundo nada que un seguidor de Cristo anhele más para con aquellos que ama. Una antigua canción lo expresa así. Dice, te pudiera desear gozo y paz y que te duraran toda tu vida. Te pudiera desear días llenos de luz, hijos hermosos, o que todos tus deseos se cumplan. Te pudiera desear prosperidad y tesoros. Pero te deseo a Cristo más que cualquier otra cosa. Porque cuando te deseo a Cristo, te deseo todo lo mejor. Por eso Pablo reaccionó con tanto alivio al enterarse de que sus hijos espirituales seguían firmes en Cristo.
Y luego en el versículo 9, Pablo irrumpe en emoción, no se aguanta ya y expresa su profunda gratitud a Dios por el inmenso gozo que le produjeron esas buenas nuevas. Vean cómo dice: ¿qué acción de gracias podemos dar a Dios por vosotros, por todo el gozo con que nos regocijamos delante de nuestro Dios a causa de vosotros? Esta es la tercera vez que Pablo le da gracias a Dios por los tesalonicenses, pues está bien consciente de que aunque Timoteo cumplió su encargo de fortalecerlos y alentarlos en su fe, en realidad era la gracia de Dios y el poder de Dios lo que los ayudaba a permanecer firmes en medio de tanta aflicción. Y por eso Pablo da a entender con esta pregunta que no hay manera de agradecerle a Dios por lo que está haciendo entre ellos y por el gozo que a él le produce. Y el apóstol Juan comprendía muy bien este gozo que a Pablo le produjo la fe de los tesalonicenses, porque escribió de eso en Tercera de Juan, versículos 3 y 4. Escuchen, dice: pues me alegré mucho cuando algunos hermanos vinieron y dieron testimonio de tu verdad, esto es, de cómo andas en la verdad. No tengo mayor gozo que este, oír que mis hijos andan en la verdad. Y esto es exactamente lo que Pablo oyó de los labios de Timoteo y lo que le causó el más grande gozo que puede experimentar alguien en este mundo, como bien lo expresa Juan: no tengo mayor gozo que este. Y no puede haber un gozo mayor, porque a fin de cuentas la fuente o la raíz de este gozo es Jesucristo mismo obrando en las vidas de aquellos a quienes amamos. Pablo concluye esta sección diciendo en el versículo 10: según oramos intensamente de noche y de día, que podamos ver vuestro rostro y que completemos lo que falta a vuestra fe. Tan profundo era el amor y el deseo de Pablo por verlos de nuevo, que se lo suplica a Dios de una manera extraordinaria, porque ora por ellos de la forma más intensa que es posible orar. La palabra que usa ahí, según oramos intensamente, quiere decir según oramos sobreabundantemente. Es una palabra que implica que no hay una forma de orar con mayor fervor o con mayor intensidad. Y no nada más oraba con esa intensidad, sino que oraba constantemente e insistentemente, noche y día. O sea, como él mismo nos exhorta a orar en esta misma carta, en el capítulo 5, versículo 17, que ya veremos después, donde nos dice: orad sin cesar. Y de nuevo noten el propósito para el cual ora con esa intensidad y con esa constancia. No solo para disfrutar la compañía de los tesalonicenses, o para felicitarlos por su fe y por su amor, o para adorar a Dios junto con ellos, o para ir a evangelizar juntos. No, ¿para qué ora de esa manera? Ora para poder ayudarlos de nuevo a crecer en su fe. Porque como ya dije, por el corto tiempo que habían estado con ellos, no les habían podido impartir toda la instrucción cristiana básica. Les impartieron muchas instrucciones fundamentales, incluyendo la del sufrimiento, pero no todo lo que necesitaban. Y por eso Pablo anhela y le suplica a Dios para que le conceda regresar y completar lo que les falte a su fe. Y de esto vamos a hablar más en los próximos capítulos. Y voy a terminar con estas preguntas. ¿Cómo oramos nosotros por aquellos que más amamos? ¿Con sincero fervor e intensidad? ¿Con constancia? ¿O con ligereza e inconsistencia? Y lo más importante, ¿qué es lo que más le suplicas a Dios que les conceda a aquellos que más amas? Y
creo que ya nos quedó muy claro por medio de este mensaje que lo que más le debemos suplicar a Dios que les conceda a nuestros seres amados es que estén firmes en su fe en Cristo. Y termino comentándoles brevemente y agradeciéndoles también, comentando de la manera en la que mi esposa y sus hermanos, familiares y amigos han estado orando por la salud de su sobrina Yolanda. Por más de 2 semanas ya, cada día, han estado orando con esta intensidad por la gracia que Dios concede. Y les queremos dar gracias a todos ustedes que también han estado orando por Yoli. Y les pedimos que lo sigan haciendo porque, aunque gracias a Dios va mejorando lentamente día con día, aún no sale de su situación crítica. Vamos a orar. Padre eterno, gracias, porque aquí vemos la manera tan entrañable en la que Pablo amaba a los tesalonicenses. Y nosotros sabemos que tú nos amas de una manera aún más entrañable. Gracias por tu infinito amor y porque en tu amor nos permites escuchar tu palabra para que nuestra fe sea fortalecida. Porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Gracias y cumple en cada corazón aquello para lo cual tu palabra fue enviada este día. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.